de los temas más importantes y ha traído mucha polémica dentro del análisis de este Código Integral Penal es la despenalización del aborto. ¿Cuál sería su posición tomando en cuenta que dentro del bloque oficialista hay situaciones y posiciones contrapuestas? Dentro del bloque oficialista somos un movimiento democrático, puede dar las posiciones que quieran, pero la decisión es única. Yo creo que hablé muy claro en la campaña cuando esas personas que ahora que sabemos que eran pro aborto, se tomaban las fotos conmigo para ganar las elecciones y sabían cuál era la posición. Lea nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se debe basar nuestra acción, que es por lo que votó el pueblo ecuatoriano, donde se habla de despenalizar el aborto. Por el contrario, la Constitución dice defender la vida de la concepción. Hemos hablado muy claro, cualquier cosa que se aparte de esa línea es simplemente traición. Y parece que eso está sucediendo en la Asamblea. Se tomaron decisiones dentro del bloque. Aquí le vamos a dar a comer a la prensa corrupta. Yo lo dije el 24 de mayo. ¿No? A mí me ha costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos que los aciertos de los enemigos. Estoy cansado de esto, de que se toman decisiones, se llenan la boca hablando de democracia, de todo. Se toman decisiones y luego hacen todo lo contrario para ver si aprovechan la oportunidad. Mire, que hagan lo que quieran, ¿ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones y lealtades, si mañana se evidencia, ¿no?, algo que está muy lamentable que está ocurriendo en el bloque país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Le estoy dando una exclusiva, porque estoy ya harto de esto, harto de lidiar con gente que dice una cosa, hace otra, que habla de democracia, que nos diga dónde está en el Plan Nacional de Desarrollo, cuándo votó el pueblo ecuatoriano esto, que anteponga sus principios, digamos, y todos tenemos principios, ¿no? Pero aquí estamos en un proyecto mayor, es un proyecto que nos trasciende como personas. Y por último, si son cosas tan de conciencia, que manden al suplente a votar. Lo que no puede ser es traicionar decisiones que se han tomado dentro del bloque, posiciones muy claras que Alianza País ha presentado al país. Así que a las finales, si logran un grupo de personas muy desleales, lograr una mayoría de bloque de Alianza País, hagan lo que quieran, que yo inmediatamente presentaré mi renuncia al cargo, porque por el aborto estoy dispuesto, en mis principios también, para defender la vida estoy dispuesto a renunciar a esto y la historia sabrá juzgar. La Constitución es abortista. Cuando le diga eso, diga, lean, porque todo el mundo está hablando tonterías sin haber leído. ¿Qué dice la Constitución? Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Presidente, muy buenas tardes. Mucho se ha hablado en estos días de una supuesta división entre el bloque de asambleístas de Alianza País por el nuevo Código Penal. ¿Es verdad? Buenas tardes. No, hubo un hecho muy concreto de conocimiento público que también ha sido muy tergiversado. A los que les interese conocer la verdad, porque tal vez a ustedes les interesa, a los dueños, a su jefe no les interesa es restarle credibilidad al presidente, ponerlo como el malo. Bueno, ya sé que son gajes de este oficio, pero el problema del aborto, tal vez el más discutido en Alianza País, desde el inicio de este proyecto político. Y yo no voy a hacer aquí una disertación de mi criterio sobre el aborto, y no creo que mi criterio, respeto mucho el criterio de los demás, pero cuando se quiere cambiar algo, o sea, cuando se quiere cambiar el status quo, ¿no?, son ellos los que deben argumentar suficientemente para cambiar el status quo. Esa argumentación no ha sido suficiente porque tenemos argumentos en contra. Por ejemplo, permitir el aborto por violación. No se engañen. Los que están con eso están con la total liberación del aborto. Y esa es la puerta que quieren dejar de salir. Porque ¿cómo comprueban si una mujer ha sido violada? Yo creo que reflejo claramente el sentir del pueblo ecuatoriano, la inmensa mayoría. Por esto no votó el pueblo ecuatoriano. Esto ha sido lo más discutido en Alianza País. Y quedamos en que no se iba a tocar la parte del aborto. Desde que se envió, ¿ustedes creen que los proyectos no lo hacemos con nuestros asambleístas? Lo hacemos. Se llama el hexágono, participa el ministerio correspondiente, participa asesoría jurídica de la presidencia, participa el representante de la asamblea y se hace el proyecto. Desde hace 2 años ya se consensuó que la parte del aborto no se iba a tocar.
De hecho, cedimos en eso, porque dice, se sancionará, perdón, hay 2 casos en que el aborto es permitido de acuerdo a la... Y yo no estoy de acuerdo ni con eso, pero tampoco quiero imponer mis creencias. Pero así como yo no quiero imponer mis creencias, que los otros no las impongan, ¿verdad? Por el aborto terapéutico, en caso de que esté en riesgo la vida de la mujer, y el aborto, en caso de violación a una mujer, dice el código, idiota. Quedamos en que no se cambiaba nada. Luego hemos aceptado que se cambie el término mujer idiota por mujer con discapacidad mental. Esto hace 2 años se consensó. Para las elecciones pasadas, yo sabía pues quiénes eran las mujeres, sobre todo, aunque no son exclusivamente mujeres, las compañeras, que estaban en estas posiciones, que respeto mucho, pero no las pueden imponer. Y quedamos, para calificar a los candidatos, dijimos, señores, pero en esto tenemos que ser orgánicos. Sí, todo para ser candidato, ¿verdad? Fue el día jueves que se intentó esta jugada. El martes tuvimos la reunión sobre el Código Penal. Lo informé al país, me parece en el enlace, donde se ratificó, entre otros artículos, ¿no? Y artículo del aborto queda así, sí, todo el mundo de acuerdo, ¿no? Y 24 horas después hacían todo lo contrario. Entonces, para los que les interese la verdad, el problema no es que pensemos diferente, el problema es que el presidente impone el criterio, el problema es que se rompió la confianza política, y eso no lo podemos permitir. O sea, yo he dicho que para que alguien milite en la revolución, hay 2 características indispensables y una deseable. Indispensable, coincidencia ideológica. Indispensable, confianza política, y deseable, cariño, estimación, amistad, compañerismo. Deseable. Pero si ya no se logra lo tercero, qué pena. Pero se debe tener coincidencia ideológica y confianza política. Se rompió eso. Por eso lo llamé traición y me ratifico que fue una traición. Y eso no se arregla con palabras bonitas delante de la Cámara y decir que te queremos mucho, presidente, y que tus parientes son los traidores. O sea, la mediocridad, no los parientes, los traidores. ¿Qué tienen que ver los parientes? O sea, aquí es la militancia, el compromiso ideológico, la organicidad. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Y eso atenta contra el Código de Ética de Alianza País. Eso es lo básico. Pero si ustedes quieren añadir la miopía política, pues, tantas urgencias. Acabo de decir, el problema de Guayaquil es la inequidad. Y el problema del país entero también es la inequidad. La cuestión moral más urgente es la cuestión social en un país como Ecuador. La miseria, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la injusticia laboral, etc. Y nos desgastamos en cuestiones morales tremendamente cuestionables, ¿no? Porque ahora pareciera, como nos dejamos muchas veces ganar la iniciativa, ahora pareciera que ser heterosexual, creer en la familia, ser católico es un pecado. Yo no me voy a avergonzar por ser heterosexual, por creer en la familia y por ser católico, ¿ok? Pero pareciera que es así, porque nos imponen ciertos discursos que no comparte la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces, lo segundo, la miopía política. Y lo tercero, lo menos importante, ya lo personal, ¿no? Si era tan asunto de conciencia, ¿cómo se tomaban tantas fotos pues, con el presidente que sabían que es antiabortista? Hace poquitos meses se tomaban todas las fotos para ganar una elección. Entonces sí me molesta la utilización, pero eso ya son cosas que uno tiene que enfrentar en la vida y seguiremos enfrentando. Pero el problema fundamental no es que pensemos diferente, no, Alianza País es un movimiento democrático, hay muchas vertientes, muchas corrientes. El problema fundamental es que hubo una deslealtad muy grande, había un compromiso muy claro y ciertos grupos siguieron con sus agendas. Yo no excluyo, después de un año, como la Constitución manda, pedir la revocatoria de ciertos miembros que continúan esas actitudes y son inadmisibles. Yo estoy harto de la Betty Amores, de la María Paula Romos, creíamos que habíamos superado esta etapa, vemos que no, tendremos que seguir luchando. Gracias, presidente.